Buenas noches a todos. El día de hoy nos acompaña el doctor Pablo Vaquero Ospina. Él es médico oftalmólogo de la Universidad de La Sabana, con alta especialidad en retina y vitrio y alta especialidad en enfermedades inflamatorias oculares, uveitis, en la Asociación para Evitar la Ceguera en México. Actualmente se encuentra en Baja California, México. Doc, muchas gracias. Podemos comenzar. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. Sé que está lloviendo, así que va a estar difícil el tráfico. Ok, pues bueno, les voy a hablar hoy de retinitis herpéticas necrotizantes, excepto retinitis por citomegalovirus, ya que es un tema pues aparte, es bastante extenso, por eso dividí como los temas nada más en necrosis retiniana aguda y necrosis progresiva externa. Bueno, las retinitis herpéticas son principalmente uveitis posteriores de origen viral. No van a tener ningún síntoma como muy específico, así van a estar muy generales. Va a haber disminución de agudeza visual, mioidesopsias, fotopsias o fotofobia. Y ya los hallazgos clínicos van a depender de cada una de las características. Los hallazgos clínicos en segmento anterior van a ser variables. Usualmente no van a tener una inflamación tan severa como cualquier otro tipo de uveitis y pueden o no tener depósitos retroqueráticos. La celularidad in vitro también va a ser variable y las lesiones blanquecinas por retinitis también van a depender de cada una de las patologías. Sabemos pues que hay diferentes etiologías. Está el virus herpes simple tipo 1, tipo 2, virus varicela zoster, citomegalovirus y Epstein-Barr. Para la mayoría de estos, la población son seropositivos hasta en un 60 o un 100%. Es una de estas las razones por las cuales pedir, por ejemplo, anticuerpos en sangre no nos va a dar un diagnóstico en estos casos. El diagnóstico principalmente va a ser clínico y como lo vamos a ver, nos podemos apoyar de algunas herramientas, sin embargo, la sospecha siempre debe ser clínica. Cuando hay bajo conteo de CD4, pues van a ser pacientes inmunosuprimidos y vamos a tener usualmente retinitis por citomegalovirus o necrosis retiniana progresiva externa, de la cual vamos a hablar más adelante. Ya en pacientes inmunocompetentes, vamos a tener retinitis asociada a virus varicela zoster o a herpes simple, ya sea como necrosis retiniana aguda. En los pacientes con VIH-Sida, más del 67% van a terminar con una percepción final de percepción de luz. Entonces, tienen muy mal pronóstico, igual, si no se tratan a tiempo, pues va a ser peor. Como les mencionaba inicialmente, el principal es tener una sospecha clínica. Retrasar un diagnóstico va a retrasar el tratamiento y va a cambiar totalmente el pronóstico visual y anatómico. Si aun cuando llegamos a tiempo a tratarlos o a diagnosticarlos, aún así tenemos un altísimo riesgo pues, de complicaciones. Las imágenes multimodales son una gran herramienta, sobre todo para la monitorización y seguimiento de estos pacientes. La retinitis o las lesiones a nivel retiniano van a progresar, entonces cuando iniciamos el tratamiento, las imágenes de campo amplio o los OCTs nos van a servir de seguimiento. La PCR, tanto de humor acuoso o vítreo, pues van a ser el gold estándar, sin embargo, esto no debe retrasar el diagnóstico ni el tratamiento. Muchas veces es difícil conseguirlo, la disponibilidad, el costo y el tiempo van a retrasar el diagnóstico. El tratamiento pues está encaminado siempre a antivirales orales, intravenosos e intravitreos y complicaciones pues todas las que podemos tener, principalmente atrofias ópticas, desprendimientos de retina, edema macular, catarata y glaucoma. La necrosis retiniana aguda afortunadamente no es tan frecuente, tiene una incidencia de 0.5 a 0.63 por millón por año. Tienen un inicio unilateral y hasta un tercio de los pacientes van a tener un compromiso bilateral. Es variable, puede ir de 1 a 6 semanas, inclusive años después. Es por eso que los pacientes que tengan diagnóstico de necrosis retiniana aguda siempre deben tener una valoración y un seguimiento muy estricto del ojo contralateral. Y pues del 70% de los pacientes no tratados van a tener un compromiso del ojo contralateral. Como les mencionaba, es de pacientes inmunocompetentes, es variable la edad, es de 45 a 65 años y no hay una predilección específica por género. En la necrosis retiniana aguda,
El virus varicela zoster es quien va a tener mayor riesgo de desprendimiento de retina comparado con herpes simple, entre un 46 y un 37%. El diagnóstico es clínico 100%, va a haber factores de riesgo, usualmente pacientes jóvenes, historia previa de infección por herpes, ya sea varicela, herpes zóster o encefalitis, y esto es un antecedente que muchas veces puede pasar por alto. Las encefalitis en pacientes jóvenes siempre se deben estudiar y se debe siempre valorar el fondo de ojo. Son panuvitis no granulomatosas, como les mencionaba, de inicio unilateral. Van a tener algo de celularidad en cámara anterior, vitritis importante y, como lo vamos a ver más adelante y como lo ven en las imágenes, van a tener unos focos de retinitis muy importantes periféricos y la vitritis que usualmente es de moderada a severa. En los pacientes que tengan queratitis, también es importante evaluar el fondo de ojo. Este es un estudio que se hizo de 28 pacientes que tenían concomitancia entre queratitis herpética y necrosis retiniana, con una incidencia más o menos del 18%. Entonces, tres tenían disiforme, dos inmunes estromales, de los cuales tres estaban con inmunosupresión. Entonces, siempre es importante hacer valoración de fondo de ojo en los pacientes también con queratitis herpéticas. ¿Y cuáles son los criterios diagnósticos? Estos son los criterios pues, que tenemos desde 1994 y que ahorita en la siguiente diapositiva vamos a ver los del SON del 2021 y en los cuales mencionan que debe haber uno o más focos de necrosis retiniana, como lo vemos en la imagen de abajo, que los bordes van a ser delimitados, tiene una progresión rápida, tiene una progresión que va a ser hacia el polo posterior, va de periferia hacia el polo posterior, tienen asociado vasculopatías oclusivas con compromiso arteriolar y una reacción inflamatoria en vitro. Y estos son más o menos los criterios que están actualmente por el SON, en la cual vemos que debe haber una retinitis eh, con necrosis que va a comprometer principalmente la retina periférica y son todas esas zonas blanquecinas que vemos a nivel periférico y deben tener alguna de las otras dos características, que sea confirmado para virus varicela zoster o herpes simple en acuoso o en vítreo, o que tengan características clínicas que sea retinitis circunferencial o confluente, el envainamiento vascular que ahí está señalado con una de las flechas, u oclusión, perdón, arteriolar, y deben tener una vitritis importante. Siempre se debe excluir serología para sífilis y puede haber concomitancia con otras patologías como citomegalovirus y toxoplasma, y en estos casos sí entraría dentro de los diagnósticos. Entonces no hay una celularidad en cámara anterior, como lo vemos en la primera imagen tan importante, sí hay vitritis y hay un compromiso muy importante a nivel retiniano. El tratamiento, pues ahorita lo vamos a profundizar, pero definitivamente es el antiviral sistémico. El tratamiento solamente con inyecciones intravítreas o local, pues no nos va a prevenir, uno, que sea del ojo contralateral y dos, pues va a disminuir el riesgo de compromiso sistémico. Entonces, el tratamiento antiviral sistémico va a disminuir las tasas de desprendimiento de retina hasta un 43% y una disminución en el compromiso contralateral. El aciclovir intravenoso versus el valaciclovir, la única diferencia va a ser que el aciclovir intravenoso va a tener un pico máximo de concentración más rápido, pero se han hecho estudios en los cuales los dos van a tener concentraciones séricas similares, entonces no va a haber ningún inconveniente en iniciar cualquiera de las dos terapias. Si hay disponibilidad de aciclovir intravenoso, se hospitalizan usualmente por 10, 14 días por estas dosis, y si no hay disponibilidad, pues se puede dejar dosis de valaciclovir de 2 gramos cada 8 horas. La prednisona ayuda muchísimo en la vitritis, ayuda a desinflamar bastante el vítreo y se inicia 48 horas después del inicio del antiviral. Y en algún momento, es un artículo que se publicó en el 83, hablando de antiplaquetarios, como había algo de oclusiones arteriolares, ver si podían disminuir como ese riesgo, pero definitivamente no hay ningún estudio que concluya que realmente sí funciona. Entonces, dentro de las principales complicaciones es el desprendimiento de retina regmatógeno en los pacientes con necrosis retiniana aguda. Y ya lo hemos mencionado que uno de los principales factores de riesgo era el virus varicela zoster.
pero pues suena lógico que entre más cuadrantes tengamos de compromiso, mayor riesgo vamos a tener o mayor porcentaje o tasas de desprendimiento de retina. Pacientes menores de 50 años, usualmente por todas las características también que vamos a tener en el vítreo, van a tener un mayor riesgo de desprendimiento de retina regmatógeno. Y los pacientes que van a tener una importante inflamación vítrea son usualmente los que tienen una mala agudeza visual inicial, también como factores de riesgo. Y siempre, pues, se ha generado algo de controversia, y es si a las zonas de necrosis, como tienen riesgo de hacer desprendimiento de retina, si a las zonas de necrosis, a los bordes de las zonas de necrosis, y poner láser en esas zonas. Entonces, realmente es bastante controversial. Hay un metaanálisis que se publicó en el cual, pues, se demostró que aumenta el riesgo hasta en un 43%. Los estudios que se han hecho, la mayoría son retrospectivos y son, pues, observacionales. Entonces, realmente, al ser una entidad no tan frecuente, pues no hay ninguna conclusión y realmente puede llegar a ser bastante controversial. Em, Incluyen pacientes que tienen menos vitritis. Entonces, si lo veíamos anteriormente, pues los pacientes van a tener menos vitritis y van a tener menos riesgo de desprendimiento de retina. Entonces, realmente es bastante controversial el láser como profiláctico para desprendimiento de retina. Y estos pacientes van a tener una combinación entre isquemia, necrosis y tracción vítrea y formación de membranas, el cual, pues, es una combinación para tener un desprendimiento de retina complicado. Eh, Más o menos, el 47% de los pacientes hacen desprendimiento de retina y es variable. Donde hay un mayor pico de desprendimiento de retina o mayor incidencia es entre la semana 4 y 11, pero puede variar. En cualquier momento puede haber un desprendimiento de retina y cuando no está la disponibilidad de hacer el seguimiento clínico por la vitritis tan importante que hay, pues el ultrasonido nos va a ayudar bastante para evaluar el desprendimiento de retina. Y como les mencionaba, pues va a ser mucho más frecuente en fase de cicatrización, donde vamos a tener la combinación, pues, de todos estos factores que van a hacer que aparezca un desprendimiento de retina regmatógeno complicado. El tratamiento intravítrea, como les mencionaba, no debe ser utilizado como monoterapia, siempre debe ser combinado con tratamiento sistémico. Las dosis de ganciclovir, pues, son de 4 miligramos. Realmente lo que hago yo por las diluciones, me queda más fácil, es de 4 miligramos en 0,08 mililitros. Y los intravítreos también, pues, tienen algún riesgo de aumentar el riesgo de desprendimiento de retina. Se pueden utilizar sin ningún problema y usualmente, pues, hay que saber en qué pacientes también utilizarlos. Em, los pacientes que tienen ya combinación entre tratamiento antiviral sistémico y vitrectomía temprana disminuyen el riesgo un 18%, que eso es algo que también en algún momento se preguntaba si realmente la vitrectomía temprana iba a ayudar a disminuir el riesgo de desprendimiento de retina. Sí lo disminuye, pero cuando hay desprendimiento de retina como complicación, pues las tasas de vitreoretinopatía proliferativa van a ser más altas. Entonces, hay que encontrar un balance entre si hacer vitrectomías tempranas o no en estos pacientes. Em, una de las indicaciones, pues, para la vitrectomía pars plana profiláctica es que tengan lesiones que no excedan la media periferia, o sea, los pacientes en los que puede llegarles a ir mucho mejor. Entonces, entre vitrectomía temprana y no, los beneficios, pues, vamos a quitar las opacidades vítreas, la tracción vitreoretiniana, vamos a disminuir, pues, todos los mediadores inflamatorios y de carga viral, y pues la principal desventaja que creo que se puede inclinar más es el desarrollo de BRP. En algún momento también se ha hablado de si usar aciclovir en la infusión durante la vitrectomía o no. Realmente, pues, no hay como muchos estudios muy grandes, pero sí se ha demostrado que no hay un cambio en la agudeza visual final. Puede disminuir la carga viral, entonces se puede usar a dosis de 40 microgramos por mililitro. Siempre se debe combinar o se sugiere que se use también cerclaje escleral, porque tiene una progresión muy rápida a desarrollar BRP, porque tienen zonas muy atróficas, hacen agujeros, hacen múltiples agujeros, tienen un vitro, usualmente como son pacientes menos de 50 años, también tienen, pues, la eloides mucho más adherida, hacen fibrosis y necesitan usualmente silicona. Y este es como mi algoritmo más o menos de tratamiento eh, para los pacientes con necrosis retiniana. Siempre iniciarles tratamiento. Por ejemplo, si hay una vitritis muy importante,
en la cual no alcanzamos a definir si es necrosis o si es toxoplasmosis. Se pueden dar tratamientos combinados para las dos, en lo que, por ejemplo, sale o la PCR o los estudios para toxoplasmosis. Entonces, nunca retrasar el tratamiento. Siempre es pedir laboratorios como generales, descartar sífilis, en los casos en los que hay sospecha de toxoplasmosis, descartar toxoplasmosis, iniciar tratamiento tópico además del antiviral oral. Y mientras tanto, si existe la posibilidad de tomar muestras en acuoso o en vitrio para herpes o varicela, pues sería el ideal. Y si no, pues iniciar el tratamiento con estas dosis de aciclovir intravenoso de 1500 miligramos metro cuadrado de superficie corporal al día o 10 a 15 miligramos por kilogramo de peso cada 8 horas por 10 a 14 días o el valaciclovir 2 gramos cada 8 horas. ¿Y por cuánto tiempo dar dosis de mantenimiento? Eso es parte de lo difícil. Usualmente nos extendemos de 3 a 4 meses. Una de las desventajas, por ejemplo, es el costo de los medicamentos, que puede hacer que los pacientes suspendan o la cantidad de medicamentos que tienen que tomar y hace que suspendan el tratamiento. Entonces, siempre es muy importante explicarles a los pacientes todo el tratamiento y el abordaje que se va a hacer y agregar prednisona con una dosis reducción rápida, más o menos de 10 miligramos cada semana. No es necesario dejarles prednisona a dosis muy alta y siempre iniciarlo 48 horas después de haber iniciado el antiviral. Y se puede o no asociar a ganciclovir intravitreal. Y ya cuando tenemos desprendimiento de retina, pues ahí hay que ver la posibilidad de hacer vitrectomía con cerclaje o retinopexia y silicón y aciclovir o no en la infusión. Y de nuevo, pues, o sea, con la inteligencia artificial, pues no hay nada todavía como muy claro, pero probablemente nos vaya a servir para determinar qué pacientes van a tener más riesgo de desprendimiento de retina y qué pacientes se podrían beneficiar de vitrectomía temprana. Entonces, parte de lo que se va a hacer a futuro probablemente sea todo esto con imágenes, porque como se les mencionaba, las imágenes de campo amplio nos van a servir bastante para seguimiento de tratamiento y progresión o respuesta al tratamiento. Entonces, una de las herramientas que podríamos tener a futuro serían estas. En cuanto a la necrosis retiniana progresiva externa, sabemos que son pacientes que están inmunocomprometidos. Afortunadamente, pues con la terapia antirretroviral combinada, los casos han disminuido notablemente. Sin embargo, pues en los países en desarrollo tenemos más de 10 veces más riesgo de ceguera por este tipo de complicaciones. Em, Más del 25% de la población infectada pues vive en países en desarrollo, entonces todavía estamos muy atrasados en esta parte y desafortunadamente seguimos viendo todavía retinitis por citomegalovirus y necrosis retiniana externa progresiva, que es un poco menos frecuente. Estas dos entidades son un espectro de retinopatías herpéticas, porque como lo vamos a ver más adelante, pueden llegar a tener algunas características similares. Las dos son retinitis finalmente, necrotizantes y todo va a depender del estado inmunológico del paciente. En estos casos, la necrosis retiniana externa progresiva o progresiva externa es de pacientes inmunosuprimidos. Entonces, este va a tener un compromiso bilateral en pacientes con SIDA asociado a virus varicela zoster. Se describió inicialmente en el 88 y estos son los criterios que aún hoy funcionan, que son los de 1990, en el cual pues habían retinitis en la retina externa, que había un respeto en la retina interna y en los vasos sanguíneos, como lo vamos a ver en las siguientes imágenes. Va a ser multifocal, de muy rápida progresión, no respondían en estos casos a ciclovir. Ahorita vamos a ver que en este tipo de casos van a necesitar por lo menos 2 antivirales y desarrollaban desprendimientos de retina y no tenían inflamación ocular. Y todos estos fueron los primeros casos que se describieron entre 1988 y 1990. Y estas son otras imágenes de algunos casos. Pueden tener múltiples focos que finalmente van a coalescer. Tienen una progresión de aproximadamente 750 micras por día. El principal causante es el virus de varicela zoster, es más en hombres entre 20 y 50 años, lo que les había mencionado, asociado pues a SIDA. Es importante porque 2/3 de los pacientes van a tener zóster cutáneo activo en ese momento.
y puede estar asociado también a vasculitis, encefalitis, meningitis o episodios de confusión. Si vemos algún dato neurológico, estos pacientes también deben ser valorados por neurología y pues hacer una toma de punción lumbar. En muy mal pronóstico visual, uno porque progresan muy rápido y dos porque hacen atrofias ópticas, o sea, porque hacen desprendimientos de retina con mucha frecuencia y porque hacen atrofias ópticas. Estas son las principales causas de ceguera en los pacientes con necrosis retiniana progresiva. Em, los síntomas van a ser también muy inespecíficos, van a tener disminución de agudeza visual, un escotoma u otro defecto visual, no van a tener dolor ni fotofobia. Algo que se me olvidó mencionarles es que, por ejemplo, uno de los criterios en necrosis retiniana aguda es el dolor. El dolor puede llegar a ser algo característico en la necrosis retiniana aguda y nos puede ayudar a indicar pues hacia dónde va el diagnóstico. En este caso, en la necrosis retiniana externa progresiva no va a haber dolor. Los hallazgos clínicos, como les había mencionado, en segmento anterior van a tener muy poca celularidad, van a tener vitritis leve o casi ausente, van a tener múltiples lesiones retinianas. Estas van, a diferencia de la necrosis retiniana, usualmente empiezan en polo posterior y se extienden hacia la periferia. Estas lesiones que van a estar como satélites van a empezar a coalescer y van a formar una gran zona de retinitis. No tienen inflamación vascular, a diferencia, por ejemplo, de la necrosis retiniana, y muy pocas hemorragias intrarretinianas, a diferencia, por ejemplo, de tanto de la necrosis retiniana como de la retinitis por citomegalovirus. Estos son algunos de los ejemplos que no es tan frecuente ver tantas hemorragias en una necrosis retiniana progresiva externa, pero el respeto por los vasos sanguíneos sí es algo que lo va a caracterizar. Dentro de los criterios también que se utilizan son todas estas, estos criterios que son las lesiones multifocales que se van a tener como unos bordes algo granulares, pero hay que diferenciarlos muy bien de las lesiones por citomegalovirus, porque estos van a tener unos bordes como más confluentes. La retinitis por citomegalovirus van a ser granular, que van a ser como muy puntiformes. Em, y siempre les voy a repetir lo mismo, tiene una progresión extremadamente rápida, muy rápida, no se debe retrasar el tratamiento. En estos casos, siempre hay que tener comunicación directa con infectología. Son pacientes en los cuales se les debe solicitar una prueba de ELISA-VIH para saber el estado inmunológico del paciente. Y en los casos que les había mencionado de alguna alteración neurológica, siempre pedir o hacer una punción lumbar. Entonces, estas son las dosis pues, que están ahí, que igual va a quedar grabada esta presentación, tanto del tratamiento inicial como de mantenimiento, pero en las cuales siempre se deben combinar por lo menos dos antivirales, obviamente dependiendo de la disponibilidad que haya en cada uno pues, de los países o de las regiones en las que estemos. Pero se debe combinar, por ejemplo, ganciclovir intravenoso con foscarnet intravenoso o aciclovir intravenoso, foscarnet con ganciclovir intravítreo, foscarnet con ganciclovir intravítreo o ganciclovir intravenoso y ganciclovir intravítreo, que es lo que usualmente tenemos disponibles, por lo menos acá en México. Y las inyecciones intravítreas van a ser 2 veces por semana. Hay pacientes en los cuales no toleran o tienen muchos efectos adversos con alguno de los medicamentos y nos va a ayudar muchísimo las inyecciones intravítreas en este tipo de casos. La terapia antirretroviral también se debe iniciar, va a ayudar a disminuir toda la carga viral, mantenerse de cuatros y pues realmente el pronóstico visual de estos pacientes no es muy bueno, igual siempre hay que hacer un abordaje multidisciplinario porque también puede estar en riesgo la vida de los pacientes. 2 tercios de los pacientes van a progresar a no percepción de luz, em, tienen una muy pobre respuesta a un solo antiviral, por eso siempre se debe hacer una combinación. Pueden tener complicaciones, como les había mencionado, tanto desprendimiento de retina como hemorragias vítreas o atrofias ópticas. Siempre tener dentro de los diferenciales sífilis, que es la gran simuladora, retinitis por citomegalovirus, que también es de pacientes inmunocomprometidos, toxoplasmosis oculares atípicas, son lesiones blanquecinas múltiples y que pueden algunas veces confundirse y que puede también ser de pacientes inmunocomprometidos. Y la necrosis retiniana aguda, pues a veces
clínicamente se pueden confundir, pero hay claves como la vitritis, por ejemplo, o el estado inmunológico del paciente que nos va a siempre a descartar o a confirmar la sospecha. Entonces, siempre van a ser las sospechas clínicas. Si tenemos una prueba de PCR que nos la van a entregar inmediatamente, pues buenísimo, pero usualmente no es el usual. No es lo usual, se retrasan muchísimo, pueden demorarse hasta 3, 4 días en dar las muestras cuando están disponibles las muestras de PCR. Entonces, igual siempre descartar sífilis, pedir pruebas de ELISA VIH, iniciar tratamiento tópico, siempre preguntar si hay lesiones en piel, em, valorar o referir con infectología para iniciar el tratamiento antiviral sistémico, ver si es necesario hacer punción lumbar e iniciar la combinación pues, de antivirales que hayan disponibles y de acuerdo a las dosis, e iniciar terapia antirretroviral. Para la terapia de mantenimiento en estos casos también es variable y pues siempre hacer el abordaje en conjunto con infectología, pero usualmente se puede usar valaciclovir o valganciclovir hasta que igual los niveles de CD4 aumenten. Y siempre con la terapia antirretroviral eh, eh, adicional. Y hay esta es la única diapositiva que tengo de retinitis herpéticas no necrotizantes. Eh, Se habla muy poco de esto, pero em, muchas veces podemos tener pacientes que estamos pensando que es algo idiopático. Son uveitis posteriores atípicas que no responden. Este es un estudio que se hizo de 37 pacientes, en los cuales tenían uveitis posteriores crónicas, uveitis granulomatosas, vasculitis, papilitis y además maculares, de los cuales se les habían pedido todos los estudios y ninguno había salido positivo. Entonces, siempre que no haya una respuesta adecuada a los tratamientos que siempre pensaríamos que podrían funcionar para estos casos, debemos pensar en cosas atípicas. Y estos son los casos de presentaciones atípicas de retinitis herpéticas en las cuales no vemos todas estas zonas de retinitis tan importantes y en las cuales pues, nos podemos llevar a algún tipo de sorpresas. Y esto es como lo diferencial entre retinitis por citomegalovirus, necrosis retiniana progresiva externa y necrosis retiniana aguda, dependiendo pues de lo que veíamos en el estado inmunológico del paciente, cómo inician las lesiones, si hay una vasculitis de retina asociada y dependiendo de la vitritis, si hay la celularidad y qué tan rápido progresan o no las lesiones de la retinitis. Entonces, la retinitis por citomegalovirus va a ser de las que más lento va a progresar. En segundo lugar, la necrosis retiniana aguda y en tercer lugar, la necrosis retiniana progresiva externa. Entonces, siempre es importante tenerlos en cuenta. Afortunadamente no son tan frecuentes, pero se pasa el diagnóstico y pues muchas veces son ojos que ya quedan en no percepción de luz con muchas secuelas, nunca se atienden, nunca llegan a un diagnóstico, llegan con el ojo contralateral y pues ya muchas veces también llegan de forma muy tardía. Y pues muchas gracias. Doc, muchas gracias por acompañarnos. ¿Alguien del público tiene alguna pregunta para el doctor? El frío, el frío los tiene. Sí, 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 ¿no? La lluvia y el frío. Está No, bien. está lloviendo bastante. Sí, no, pues está bien. Bueno, Doc, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, que nos puedas acompañar en otra ocasión. Por acá te esperamos. Claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Excelente. Bueno, no, Por acá no, nos espero coloca que la le doctora llame Claudia importante. Durán, que gracias, doctor Vaquero, por su excelente conferencia. Muchas gracias, doctora, gracias. Y no, la verdad es que es un tema que es bastante bonito y desafortunadamente cuando ya hay desprendimientos de retina, por ejemplo, en necrosis retiniana aguda, son casos bastante complejos, igual que en los de necrosis retiniana progresiva externa. Entonces, siempre iniciar un tratamiento lo más oportuno, justamente para tener mejores pronósticos visuales.